Qué bueno que nos acompañas en esta segunda parte de nuestro material sobre el pasado y las creencias. Haciendo una pequeña recapitulación de la primera parte, podríamos decir que lo interesante es acordarnos que nuestro sufrimiento no viene de las circunstancias, sino que viene de las ideas que nosotros tenemos sobre las circunstancias. Sufrimos porque pensamos, por alguna razón, que la vida no se está comportando como nosotros esperábamos que se iba a comportar, porque nuestro ego me hace pensar que mi vida gira a mi alrededor, y no nada más eso, sino que además debe girar como yo quiero. Cuando eso no se da, entonces tenemos el problema del sufrimiento. Y decíamos básicamente que ese sufrimiento viene porque hay 8 creencias muy equivocadas que normalmente todos tenemos. Obviamente cada quien tiene más de 8, pero hay 8 que son especialmente importantes. En esta ocasión veremos las primeras 4 de esas 8 creencias, por lo que esperamos que te resulte de utilidad también y lo puedes aplicar en tu vida práctica en forma inmediata, porque mientras más rápido lo empieces a aplicar, pues obviamente más rápido tendrás los beneficios de sentirte mejor. Y si te sientes mejor, pues vas a actuar mejor y el resultado en tu vida va a ser que las cosas funcionen mejor, que eso es lo que a fin de cuentas buscamos. Entonces empecemos con estas primeras 4 creencias que seguramente usted tiene en su mente y que es necesario trabajar con ellas para poder liberarnos de ese molde equivocado de pensamiento y poder cambiarlo por uno correcto. Entonces, la primera de esas creencias: cuanto más, mejor. Usted ha sido educado en una cultura en donde ha aprendido que si no se esfuerza, que si no carga su cruz, entonces es usted un flojo conformista. Nos enseñan que hay que sufrir para merecer y que conformarse con, voy a usar la palabra poco, es malo. Yo no estoy de ninguna manera aquí invitándole a que sea usted un mediocre, porque pues obviamente esa no es la idea. El problema es que esa creencia, cuanto más mejor, lo va a mantener concentrado únicamente en su mundo físico. Y todo su esfuerzo va a ser en, voy a ponerlo así, producir. Porque si usted produce mucho, entonces en la cultura las personas que lo rodean van a decir, ahí va una persona exitosa porque trabaja mucho y se esfuerza mucho y se preocupa mucho y no tiene hiene. Desgraciadamente la cosa no funciona así. Y lo único que está usted haciendo es entrar en una carrera loca que es un poquito diferente a las carreras normales, porque en la carrera del cuanto más mejor no gana la persona que llega primero, gana la persona que se muere al último. Y eso definitivamente pues es una lástima, ¿verdad? No se trata de renunciar a tener mejores cosas. No se trata de, repito, crear una mentalidad mediocre. Se trata de entender que su felicidad no depende de cuánto tiene, voy a decirlo así, no nada más dinero, cosas materiales, relaciones, ¿verdad? Su felicidad no depende de eso. La felicidad es un estado de ánimo que se puede producir por una determinada manera de pensar. Entonces no hay que ser mediocres, pero tampoco compre el cuento de que mientras más tenga más feliz va a ser, porque eso no es cierto. Entonces hay algunas cosas que usted puede hacer para empezar a captar esa realidad. En primer lugar, usted debe conocer ya personas que están en esa carrera loca. Bueno, pues obsérvelas. Ese va a ser un buen espejo donde usted se puede mirar. La vida es como un laboratorio. Ahí pasan cosas. Y si usted quiere saber cómo va a vivir en tal o cual condición de vida,
pues sencillamente busque a alguien que ya esté viviendo así y ahí va a tener un reflejo exacto. Entonces observe a esas personas que han entrado en esa carrera y verá que pueden tener muchas cosas, pero eso no quiere decir que viven bien o que son felices. Vea, los artistas, por ejemplo, tienen millones y de dólares, no de pesos, y acaban suicidados, porque ese cuanto más mejor es bueno en una economía capitalista que funciona de comprar y vender. El único problema es que mata al individuo. Otra cuestión es que usted puede ver la naturaleza y se va a dar cuenta que el mundo puede funcionar sin sus ideas propias de usted, sin acumular, o sea, sus cosas, esas que usted considera tan importantes, realmente son importantes solamente para usted, porque el mundo funciona sin ellas. Entonces, no se trata, repito, de ser mediocre, se trata, voy a ponerlo así, de no sufrir mientras consigo mis logros, porque la vida va a ser siempre la misma. Su vida es nada más hoy, aquí, ahora. Usted no puede vivir en su futuro y tampoco puede vivir en su pasado. Otra cuestión interesante es como dice, relájese, su preocupación, su infarto, su hipertensión, su colitis, su gastritis, no le sirve a nadie. Es perdido. Y luego, como dice el último cuadrito, practique decir paso. O sea, como en el juego de póker, paso. No tengo que agarrar todo lo que me llega, no tengo que entrar en la carrera loca, ¿verdad? De no dejar pasar nada, porque eso sería ser mediocre. No funciona así. Las personas no viven bien por tener mucho. Las personas viven bien por tener un balance entre su vida física, su vida mental, su vida psicológica, cuando hay armonía, no cuando tienen mucho. Entonces, cuidado con esa creencia. No sea mediocre. Sencillamente, viva una vida balanceada en donde poco a poco podrá tener más cosas. Pero mientras las tiene, ya está viviendo y disfruta lo que tiene. Porque muchas veces las personas no disfrutan lo que tienen por estarse preocupando sobre lo que no tienen. Con todo respeto, eso es una estupidez, ¿verdad? Pero en la cultura, que repito, necesita comprar y vender muchas cosas, le dicen que eso es ser mediocre, que usted tiene que estar en la lucha, en la batalla. Y eso no necesariamente es así. En segundo lugar, pudiéramos ver la creencia, lo externo tiene la culpa de mis condiciones de vida. Usted aprendió, desde chiquitito, a culpar. Y muchas veces su propia mamá o su propio papá le enseñó a culpar. En un afán de protegerlo, tal vez, ¿verdad? Pero cometieron un error garrafal. Fueron plantando en su mente la idea de que sus condiciones de vida mandan sobre usted. Y la consecuencia más grave de eso son los estados depresivos. Una persona deprimida siente que está totalmente a merced de la vida, que no tiene ninguna opción, que está como si fuera, ¿verdad?, un corcho ahí en medio del mar. ¿Por qué creemos eso? Mi vida depende de mis circunstancias, mi vida depende de las condiciones externas que me rodean. Y eso tiene un pequeño problema. Prácticamente no podemos controlar nada de esas circunstancias. Entonces, eso genera mucho miedo. Y todo empieza porque aprendí a culpar. Esa es una creencia falsa. Sus condiciones de vida son consecuencia de sus ideas, y sus ideas están dentro de su cabeza. Esa es la buena noticia. Si usted empieza a poner buenas ideas en su cabeza, va a tomar buenas decisiones y generará buenas condiciones de vida. Su sufrimiento no está en las cosas, su sufrimiento no está en las circunstancias. Su sufrimiento, sus miedos, todas sus emociones negativas, usted las genera dentro de usted, sobre las circunstancias.
Pero el lío es ese, si yo culpo a las circunstancias, pues nunca se me ocurre que yo tengo la solución en mis manos. Y claro que tenemos la solución en nuestras manos, pero tengo que cambiar la actitud de culpar por la actitud de responsabilizarme de los acontecimientos de mi vida. Mientras yo no asuma la responsabilidad, voy a seguirle dando a las circunstancias el poder de controlar mi vida, como dicen las letras anaranjadas. Cuando usted se responsabiliza de las circunstancias, únicamente las circunstancias que dependen de usted, las que no dependen de usted, pues obviamente que no, ¿verdad? Pero cuando usted se responsabiliza de las circunstancias, voy a ponerlo así, recupera el control de su vida, porque entonces usted pondrá énfasis en lo que usted hace que genera circunstancias. Y como lo que usted hace depende de lo que usted piensa, y lo que usted piensa usted decide, entonces ahí las cosas empiezan a tener un poquito de sentido. Con este respecto es muy importante, ¿verdad?, recordar algunas cosas. En primer lugar, al culpar, usted no resuelve sus problemas, de hecho los agrava. Para resolver sus problemas, para ser feliz, usted no necesita encontrar un culpable de su infelicidad, necesita encontrar una solución a sus situaciones, no un culpable. Entonces, toda la energía que usted gasta en culpar, todo el tiempo que gasta en culpar, es tiempo y energía perdida, porque no se va a arreglar absolutamente nada. Entonces, deje de culpar y asuma la responsabilidad que a usted le corresponde, pero repito, usted es responsable únicamente de lo que usted hace, de lo que usted piensa, no de lo que otros hacen. Cada quien tiene que asumir la responsabilidad de lo suyo. Luego dice, sea un aprendiz en lugar de un incriminador. Dicen que cuando señalamos con un dedo a alguien o a algo como culpable de mis circunstancias, si se fija, hay 3 dedos apuntando hacia usted. Entonces, en lugar de culpar, en lugar, como decimos normalmente, de ir pateando el bote para adelante sin resolver nada, no haga eso porque no funciona. Dice, sea un aprendiz, o sea, analice las situaciones y trate de aprender de ellas, para que la próxima vez aplique ese aprendizaje. Y entonces sí, el error que ya se cometió, que ya está en su pasado y que nadie sabe cómo quitar, ese error se puede convertir en una oportunidad para la situación siguiente. Así sí podemos hacer algo. Pero mientras usted sea un incriminador, va a dejar de aprender. Y si deja de aprender, va a seguir cometiendo los mismos errores, va a seguir tropezando con la misma piedra. Y luego lo que dice el último, ¿verdad? Nomás acuérdese, cada vez que usted culpa, le entrega a la situación, a la persona, al acontecimiento, a la circunstancia, usted le entrega la capacidad de cambiar su vida. Eso es fatal. Si usted quiere estar bien, el control, la capacidad de cambiar su vida debe estar en sus manos. Al culpar, suelta ese control. Al responsabilizarse, asume ese control. Y al estar en control, puede ser que resolvamos las situaciones mejor. Pero tiene que dejar de culpar. Culpar no hace nada bueno por usted. Pero es una costumbre, pues que aprendimos casi siempre de chicos y está bastante arraigada. Otra creencia. El idealismo no puede coexistir con el realismo. Está totalmente comprobado, sin ninguna duda, que una persona empieza a morir, voy a decirlo así, cuando deja de soñar, cuando deja de tener ideales, cuando deja de construir un futuro bonito en su mente. Sin embargo, aquí hemos aprendido que el realismo no se lleva con el idealismo, y el idealismo de algún modo se ve como una tarugada, ¿verdad? Y nos dicen, aterriza, madura, ¿verdad? No seas tan soñador, lo único real es lo que existe en tu mundo físico, crece, etcétera, etcétera, etcétera. Las cosas no funcionan así. Hay que ser realistas en el sentido de ver las cosas como van, pero en un momento dado no puedo
dejar de soñar o ser idealista, porque entonces, literalmente, primero psicológica y luego físicamente, me voy a empezar a morir. Eso es lo que le pasa a las personas que han perdido su deseo de vivir. O sea, no tienen por qué vivir, porque todo se concreta a su realidad física, que creen que es lo único real, y normalmente no les gusta, pues así que están deprimidos, ¿verdad? Dentro de usted hay eso que muchas veces llaman el niño interior. O sea, dentro de usted hay la capacidad de soñar y hay ese otro mundo, no planeta, mundo, que también es real, pero no es físico, en donde usted tiene sus ideas, en donde puede soñar, en donde puede visualizar cosas que todavía no existen. Vea lo que decía Buda por ahí. Confía en el significado, no solo en las palabras. Confía en el significado real, no en el provisional. Tenemos que tener en cuenta que ese mundo de las ideas y de los sueños y de los objetivos no es falso, sencillamente no es físico. Y si usted se fija, todos los grandes inventos, todas las grandes composiciones musicales, todos esos grandes avances sucedieron gracias a que hubo un idealista, un soñador. Los hermanos Wright en su momento fueron idealistas, pensaron volar. Y Edison fue un idealista al pensar que podía inventar, ¿verdad?, la bombilla eléctrica. Tenemos que ser aterrizados, soñadores, o a veces dicen las personas, hay que soñar despiertos, porque ese mundo de lo ideal, ese mundo de lo deseado, ese mundo de los objetivos todavía no logrados, es lo que hace que usted funcione bien en su mundo físico. Pero si usted pierde eso, se va a quedar únicamente con su mundo físico, como realidad. Y si esta no le gusta, pues ya tenemos un deprimido en potencia. Y en año y medio, 2 años, pues va a estar usted deprimido y va a empezar a tomar antidepresivos o desarrollar hábitos nocivos para su salud, como, no sé, alcoholismos, drogadicciones, cosas por el estilo, tratando de aliviar ese malestar que siente. Entonces, el idealismo no está peleado con el realismo. Todo lo que se hace como un avance empieza primero como una idea, que después la persona trabaja en su mundo físico para materializarla. Pero si Edison no hubiera soñado, voy a decirlo así, con la bombilla eléctrica, pues yo creo que todavía estaríamos usando cachimbas, ¿no? Primero tuvo que ser un idealista y luego, claro, se aplicó en su mundo físico, trabajó en su mundo físico para convertir su ideal en una realidad en el mundo físico. Pero primero va el 1 y luego va el 2. Primero va el ideal y luego va la materialización en el mundo físico. No sé si es el mejor modo de decirlo, pero usted tiene que empezar a tener práctica en ver lo que no se ve, en ver con los ojos de la mente, en ver con eso que llaman entendimiento, esas cosas que no se pueden ver con los ojos físicos, porque ese ser idealista pertenece a ese mundo, dimensión, plano, realidad, que no se ve con los sentidos físicos. Si usted quiere empezar a desarrollar esa capacidad, hay algunas cosas que puede hacer. En primer lugar, dice, confíe en su intuición. La intuición es esa forma de recibir información que viene, si quiere llamarlo así usted, de Dios, de la inteligencia infinita, y que nos llega en forma directa, no como consecuencia de un razonamiento. Es lo que muchas veces las personas dicen, se me prendió el foco. Tal vez usted ha tenido una situación, ¿verdad?, y piensa en ella por horas y horas y horas y nunca se le ocurre nada. De repente se va usted a hacer otra cosa, se hace un sándwich, se va a bañar y de repente dice, se me prendió el foco. De alguna forma, de algún lado, me llegó la información que yo necesitaba para poder, pues, resolver esa situación.
Bueno, esa información que le llega, porque usted no la genera pensando, usted tuvo 4 horas pensando y no logró nada. Esa información que le llega viene de ese mundo, de esa realidad no física, que normalmente llamamos espiritual, en donde está esa inteligencia infinita, Dios, como usted le guste decirle. Eso también existe, nomás no es físico, ese es todo el problema. Otra cosa que usted puede hacer es empezar a observar, entre comillas, su mundo interno, sus ideas, sus emociones, sus hábitos, sus creencias. Puede ver cómo se generan, cómo le afectan, cómo manejarlas. Todas esas cosas, ¿verdad?, son reales, pero no son físicas. Y como si fueran cosas físicas, se pueden acomodar, se pueden tirar, se pueden guardar, de manera de que empiece a familiarizarse con eso que, repito, no es físico, pero es real. ¿Le caería bien aprender un poquito sobre programación neurolingüística? Que es una técnica al alcance de todas las personas que nos enseña un poquito acerca de cómo funcionamos en base a las ideas, ¿verdad? También puede serle de utilidad cualquier técnica de meditación, yogas, ese tipo de cosas, porque eso lo que hace es abrir su mente a esa realidad, no física, pero real, de sus ideas, de sus emociones y demás. Y luego dice, recupere la habilidad de soñar despierto. Esto es importante, viendo las cosas como quiere que sean y no como son en la actualidad. Pero ahí fue donde nuestros papás y los maestros dijeron, tienes que ver las cosas como son, porque así son, esa es la realidad. Esa es mi realidad real actual en este momento. No quiere decir que no puede haber otra realidad en mi futuro. Pero esa otra realidad en mi futuro primero tiene que existir como una idea. Puede ser que yo tenga ahorita, no sé, problemas económicos. Pero no quiere decir que toda la vida voy a tener problemas económicos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque puedo soñar, puedo idear una manera, que obviamente en este momento todavía es futuro, para resolver mi problema y llegar a tener otra vez una solvencia económica. Pero si me la llevo pensando en el problema, nunca voy a encontrar la solución. Porque la solución no está en el problema, son dos cosas diferentes. Mi problema puede estar en la realidad física, pero mi solución empezará estando primero en mi realidad no física, esa realidad ideal. Y después, como Edison con el foco, voy a trabajar en mi realidad física para materializarla. Pero hay esas dos cosas, ¿verdad? Uno es las cosas como son. Y es real, y está bien, no hay ningún problema. Pero también hay otra realidad que es igual de real, que es esa manera como yo quisiera que fueran. Esa realidad primero tiene que existir en mi mente para que pues se materialice. Pero eso es toda la diferencia que hay. No es usted un soñador cuando concentra su atención en cómo quisiera que fueran las cosas. De hecho, ese es el primer paso para encontrar la solución a su problema. Porque recuerde, la solución de sus problemas no están en su problema. Una cosa es que no pueda pagar la tarjeta. Pero mientras esté clavado pensando en eso, no puedo pensar en la solución. Y si no puedo pensar en la solución, pues voy a seguir debiendo la tarjeta, ¿va? En un momento dado tengo que irme a ese mundo, realidad, plano ideal y ponerme a pensar qué puedo hacer, como los hermanos Wright con el avión, para que después, en mi mundo físico, a través de mis acciones, esa situación ideal se materialice. Empiece a tener en cuenta eso. Pensar, soñar las cosas como quisiera usted que fueran, no es salirse de su realidad, es entrar en su realidad no física. Mientras que en la realidad física, pues las cosas son como son, ¿verdad? Eso nadie va a alegar con eso. Estamos hablando de que tenemos dos realidades.
que esa es otra de las cuestiones que nos enseñaron mal. Y al estar hablando de que tenemos dos realidades, podemos empezar a trabajar con la siguiente creencia, que es equivocada. Hay una sola existencia y es física. Usted aprendió que lo real es únicamente lo que se percibe por los sentidos, y decíamos hace un momento, ¿verdad? Y continuamos con la idea ahorita. Decimos que tenemos esas dos realidades y son igual de reales. La única diferencia es que yo estoy más acostumbrado a una que a la otra. Entonces, aquí es importante el empezar a tener en cuenta eso. Si yo me muevo a mi realidad no física, no me estoy fugando de ninguna realidad, ni estoy empezando a hacer algo nuevo. Siempre lo he hecho. Cada vez que usted piensa, pues usted se va, por así decirlo, a esa realidad, ¿verdad? Una cosa muy importante en ese sentido es esa identificación que tenemos con nuestro cuerpo físico. Pensamos que nuestro cuerpo físico es lo que yo soy, es lo que de alguna manera me da una identidad, cuando en realidad el cuerpo físico es donde yo vivo. Y yo no soy mi cuerpo físico, yo vivo en mi cuerpo físico. Y usted sabe eso, y todo el mundo sabe eso, porque cuando a usted, por ejemplo, le duele la cabeza, usted nunca dice, me duelo mucho yo. Usted dice, me duele la cabeza, o me duele el estómago, o me duele la rodilla. Porque a nivel subconsciente, usted no se identifica con su cuerpo. Usted sabe que su cuerpo es suyo, pero que usted no es su cuerpo. Pero a nivel consciente, pues la cuestión es diferente, porque siempre estamos diciendo yo soy y me señalo a mi cuerpo físico, ¿verdad? Hay que empezar a caer en cuenta de eso. Tenemos una realidad física real, tenemos una realidad no física también real, y yo, estrictamente hablando, pertenezco al mundo de lo no físico. Y hay que empezar a darle vuelta a esta cuestión. En primer lugar, dice por ahí, ábrase la posibilidad de que otras dimensiones también son posibles. Si usted duda esto, los científicos el día de hoy están descubriendo o comprobando cosas que los místicos siempre han sabido, que en realidad resultan difícil de creer, y estamos hablando de ciencia. Le recomiendo, en caso de que usted no lo haya visto, buscar en YouTube un video que se llama ¿Y tú qué sabes? ¿Y tú qué sabes? Habla sobre física cuántica, que es pues en lo que trabajan los físicos actualmente. Vea ese video y va a ver que las cosas están muy lejos de ser como parecen, y muy muy lejos de ser como yo aprendí que son. Entonces tiene que empezar a familiarizarse con esa cuestión, ¿verdad? Hay otras dimensiones, por así decirlo, que están a nuestra disposición. Y no estoy hablando de cosas locas, estoy hablando de ciencia, que el científico moderno el día de hoy sabe que son reales, aunque no las percibimos por los sentidos. El segundo cuadrito dice, comience a prestarle atención a las corrientes de energía, a los sentimientos que no puede explicar. El que no los puede explicar no quiere decir que no existen. A usted de seguro le ha pasado que se acerca una persona y usted dice, uy, qué mala vibra trae. Usted percibe esas cosas, pero no son con los sentidos físicos, porque la persona pues se ve igual que todas las personas, ¿verdad? O usted llega a un lugar y dice, qué a gusto me siento aquí. Puede sentir buenas vibras o malas vibras, por así decirlo. Y eso no es nuevo, siempre ha sido, pero probablemente no le haya puesto mucha atención. Y eso es la clave de todo este asunto de vivir mejor. Empezarle a poner más atención a las cosas, a las ideas, a las emociones, para poco a poco ir trabajando en mi realidad física, como lo hacemos todos los días, pero también en mi realidad no física para hacerla mejor, porque esa realidad normalmente ni siquiera sabemos que existe a veces. Entonces el chiste es empezar a captar esas vibras, cosas que usted siente
ideas, como decíamos hace rato, que le llegan aparentemente de ningún lado, pero usted sabe que le llegan. Es importante empezar a tener conciencia de esa otra existencia, de esa otra realidad. Voy a usar la palabra espiritual, lo cual obviamente no tiene nada que ver con religioso, que es real también. Aminore su marcha con momentos de silencio contemplativo. Esto no quiere decir que se ponga en una posición exótica como los gurús. Simple y sencillamente se trata de que observe, de que perciba, ¿verdad? Vaya a un parque y no se fije tanto en las plantas o en las bancas que hay ahí. Observe cómo se siente. Trate, en la medida de lo posible, de acallar un ratito su voz interior y perciba cosas. No estoy hablando de cosas raras, marihuanas. Estoy hablando de sensibilizarnos a ese mundo, realidad, que por ejemplo para una persona que tiene años practicando yoga, pues es tan natural como respirar. Pero la mayoría no tenemos esa práctica porque nunca lo hemos hecho. Tiene que empezar a trabajar con esa creencia. Hay una sola existencia y es física. No, usted tiene parte de su existencia en el mundo físico, en el plano físico, a través de un cuerpo físico. Pero también existe en ese otro mundo, realidad que llamamos espiritual o no física. Y si usted cree que eso es nuevo, Cristo en su Biblia hace casi 2000 años decía, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo, refiriéndose a eso. Estamos en el mundo físico, nos movemos en el mundo físico, pero no somos del mundo físico. Nosotros somos, correctamente hablando, de ese mundo no físico, de esa existencia, pudiéramos llamarla espiritual. Entonces, empiece a familiarizarse con eso. Y repito, lo puede hacer desde el punto de vista científico. Busque ahí en los videos, en YouTube, cosas que estén relacionadas, por ejemplo, ponga la palabra conciencia, ponga la palabra física cuántica, y se va a dar cuenta de que el mundo definitivamente no es como pensamos. Y se va a dar cuenta de que el mundo, su mundo, no es como usted piensa, es bastante diferente. Bien, espero que estas ideas que hemos estado comentando de algún modo generen inquietud en ti. Te dé la curiosidad de ver cómo funcionas al respecto. Te recomendaría en las siguientes semanas traer contigo una pequeña libreta para que puedas anotar cuántas veces te cachas a ti mismo o misma manejando estas ideas. Porque recuerda, el problema es que casi siempre están a nivel subconsciente, entonces las usamos pero no tenemos conciencia. Pero al usarlas con conciencia o sin ella, como son equivocadas, te causan problemas. Entonces la idea sería empezar a tener conciencia, empezar a conocerte a ti mismo un poquito más en este tipo de cosas y sobre todo a empezar a cambiarlas por creencias correctas. Te dimos algunas ideas al respecto. Entonces el chiste es empezar a analizarte a ti mismo, ¿verdad? Y si traes en qué anotar, pues haces una notita rápido ahí para que no se te olvide. Y después con calma en tu casa, a lo mejor al final del día, ¿verdad? Puedes darle una revisadita para que trabajes contigo mismo o contigo misma. Porque si tú no cambias tu mente, pues nadie lo puede hacer, ¿verdad? Entonces el chiste es ese. Empiézate a conocer, empiézate a cachar pensando este tipo de ideas que te generan problemas, para que al tener conciencia, entonces las puedas cambiar y modificar por unas mejores. Por de pronto te voy a dejar unos 5 minutos para que hagas algunas anotaciones de cosas que a lo mejor se te ocurrieron ahorita en el momento y que ya no se te vayan a pasar otra vez. Entonces, 5 minutos, musiquita así con agüita, para que estés a gusto un ratito, tomes nota de las observaciones que te hayan botado al ver el material. Y después, como te digo, en esas 2-3 semanas, analízate a ti mismo, búscate y encuéntrate sobre todo en esas ocasiones en donde, sin que sea consciente, estás manejando las ideas que mencionamos. Y si lo vas analizando, te vas a dar cuenta que cada vez que las uses, te metes en líos.
para cambiarlas lo más rápido posible por otras que sean mucho más convenientes, ¿verdad? Esa es la idea.